¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran en este día? Esperamos que estén muy bien. Bienvenidos a la séptima parte del curso de base de datos. Hoy terminaremos de normalizar el modelo que venimos construyendo a lo largo de este curso. Vamos a ver en qué consiste la tercera forma normal, también llamada 3FN. Para algunos una forma normal un poco conflictiva y que debemos en algunos casos revisar bien si vale la pena aplicarla o no. En el video anterior logramos dejar nuestro modelo de esta forma. Ya hemos extraído un gran número de relaciones. Realmente podemos apreciar que es un modelo muy completo si lo comparamos con la única tabla que teníamos cuando comenzamos este ejercicio. Entonces amigos, veamos en qué consiste la 3FN y cómo podemos aplicarla a nuestro modelo. No siendo más, pónganse cómodos y prepárense porque comenzamos. En la última forma normal básica, continuamos centrándonos en la dependencia funcional de los campos de una tabla frente a la llave primaria. Pero en esta forma normal vamos a la mínima expresión, es decir, analizamos prácticamente campo a campo. Las principales reglas que debemos tener en cuenta son: los campos de una tabla que no son llaves primarias o foráneas deben depender completamente de la llave primaria de la tabla. No puede existir una dependencia transitoria o también llamada dependencia parcial. Si encontramos este problema, se deben eliminar estos campos de la tabla y trasladarlos a la tabla donde pertenecen, o generar tablas independientes para relacionarlas luego por medio de llaves foráneas. Como se pueden dar cuenta amigos, esta 3FN es casi lo mismo que la 2FN, pero en este caso ya no vamos a buscar grupos de campos porque se supone que ya no deben existir, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra tarea ahora es garantizar que los campos individuales que no son llaves están ligados directa y únicamente a la llave primaria de la tabla. Entonces, teniendo claro esto, vamos a nuestro modelo para comenzar el análisis. Amigos, las inconsistencias que afectan a las reglas de la tercera forma normal se presentan a menudo en bases de datos grandes, es decir, que tienen muchas tablas con muchos campos. Al ser tan pequeña y básica nuestra base de datos, ya prácticamente la tenemos completamente normalizada con el hecho de llegar hasta la 2FN. Si se han fijado, el punto principal de la normalización es eliminar la redundancia de datos por medio de la generación de tablas nuevas completamente relacionadas. Y si hasta la 2FN hemos realizado un buen trabajo, es común que ya la tercera forma normal también esté aplicada. En este punto tenemos todas las tablas que hemos extraído. Estas no deberían tener problemas de normalización. Miremos ahora la tabla central llamada película en la vista de datos. Recordemos, en esta tabla tenemos su llave primaria y dos llaves foráneas, una que apunta a la tabla país y otra a la tabla director. Analicemos los campos que no forman parte de una llave, o sea, la sinopsis de la película, su fecha de estreno, la duración en minutos de la película y su calificación. Claramente vemos que son datos directamente relacionados a la película, son atómicos y puntuales, no pertenecen a grupos ni nada extraño, por lo tanto esta tabla también en este punto aplica para la 3FN sin problemas. Por lo tanto, podríamos decir que ya nuestro modelo está en la 3FN y podríamos sin problemas pasarlo a un motor de base de datos como MySQL para consolidar la base de datos. Pero como la idea de este curso es poder por lo menos revisar algún caso de inconsistencia con la 3FN, entonces veamos rápidamente los siguientes ejemplos para que los tengan en cuenta en sus proyectos. Volvamos a nuestro modelo entidad-relación y revisemos en qué caso incumplimos la 3FN hallando dependencia parcial o transitoria. Tomemos una de las tablas donde tenemos llaves primarias compuestas, como por ejemplo la tabla actor-película. Recordemos que en esta tabla la llave primaria está formada por actor ID y película ID, por eso es una llave compuesta. Ahora imaginémonos que en esta tabla tenemos un tercer campo llamado fecha estreno película, que hace relación precisamente al día de estreno de la película.
Esta tabla con su campo imaginario lo deberíamos ver de la siguiente forma en la vista de datos. Si se acuerdan, amigos, en esta tabla estamos relacionando actores con las películas en las que ha participado. Por ejemplo, acá vemos que en la película 1 han participado los actores 1, 2 y 3. Todo bien hasta acá. Ahora observemos el campo adicional que nos inventamos llamado fecha estreno película. Claramente es un caso de dependencia transitoria o parcial porque la fecha de estreno depende solo del ID de la película, ¿cierto? O sea, solo de la película. Entonces, en esta tabla tenemos una llave principal formada por estos dos campos, pero al mismo tiempo en esta tabla este campo solo depende de uno de los dos campos de la llave, de la película ID. Por eso se llama dependencia parcial. Ahora vemos cómo esto genera redundancia de datos. Para estos tres registros donde se relaciona la película 1, vemos cómo se repite la fecha de estreno 3 veces. Y esto puede pasar con muchos más registros en esta tabla. También este escenario se presta para que se presenten errores de datos. Por ejemplo, si en este tercer registro donde se relaciona la película 1, por error colocamos esta fecha, y luego nos solicitan consultar la fecha de estreno de la película 1. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a esta tabla y consultamos todos los registros donde el campo película ID sea igual a 1. Nos saldría que unos registros están asociados a la fecha con el año 2007 y otros con la fecha del año 2008. Por lo tanto, no podríamos responder correctamente a la consulta realizada. Amigos, lo que se debe hacer en este caso, si se nos presenta en algún momento, es fácil. Como este campo está relacionado directamente con el ID de la película, entonces debemos eliminarlo de esta tabla y pasarlo a la tabla donde corresponde, que sería la tabla película como lo tenemos actualmente. Ahí tendríamos un valor unificado para cada registro de película. Perfecto, amigos, este fue un claro ejemplo de dependencia transitoria. Ahora vamos a analizar otra situación inconsistente que se presenta comúnmente al aplicar la 3FN en una base de datos y que genera un poco de controversia al momento de dar una solución. Pongan atención, amigos, la empresa que nos contrató para pasar esta hoja de Excel a una base de datos ahora desea incluir un campo más con el que controlar la clasificación o público al que va dirigido la película. Tendríamos esta vista de datos en este momento y debido a esta inclusión debemos analizar este campo nuevo. Encontramos que los datos en cada registro son atómicos, vamos bien, y no generan grupo de campos dentro de la tabla, por lo tanto cumplimos hasta la 2FN. También detectamos en el levantamiento de información que esta clasificación está dada por un conjunto de datos como lo vemos acá. Las películas se clasifican en estos 5 tipos, por lo que tendríamos un conjunto de datos finito o delimitado. Tras el análisis de esto nos podemos dar cuenta que este campo en la tabla película genera redundancia de datos porque los valores están compartidos entre registros. Para este caso, la 3FN nos indica que este campo incumple la dependencia directa y debemos extraer el conjunto de datos como lo vemos acá, generar una tabla nueva y relacionarla por medio de llave foránea como hemos hecho hasta el momento. Pero entonces viene en este punto la controversia, porque tenemos dos opciones, amigos: cumplir con la 3FN y creamos esta pequeña tabla donde tendremos solo 5 registros y generar relaciones a partir de estos datos. O por otro lado, incumplimos la 3FN y dejamos el campo normal en la tabla película con la redundancia que esto implica, porque realmente no vale la pena crear una tabla tan pequeña con estos 5 registros. Pues amigos, realmente en este caso es preferible dejar este campo como está aquí en la tabla película, porque llenar la base de datos con tablas tan pequeñas y estáticas, además relacionadas, puede llegar a deteriorar considerablemente el rendimiento del motor de base de datos al momento de generar consultas.
Teniendo en cuenta lo anterior, dejaremos este campo así como está en la tabla películas y solo para este caso incumpliremos la 3FN. Ahora amigos, pongan atención, si este campo es importante porque constantemente se generan consultas sobre él, pues debemos aplicarle un índice para optimizar dichas consultas. Perfecto, como ya tenemos claro cómo actuar con este campo, entonces lo vamos a consolidar en el modelo. En el editor vamos a la sección de edición de la tabla película y vamos al final a adicionar el campo clasificación. Este campo, como almacena texto, pues lo vamos a dejar de varchar y le vamos a dejar un tamaño máximo de 50 caracteres. También marcamos el campo not null para que no se puedan dejar valores vacíos en este campo. Antes de cerrar este editor de la tabla vamos a crear un índice. Esto no lo habíamos hecho hasta el momento. Recordemos que el índice tiene como objetivo optimizar el tiempo de respuesta en las consultas. Pongan atención a esto amigos. Hagamos de cuenta que en el levantamiento de información del proyecto nos indicaron que constantemente se realizan consultas, por ejemplo, para saber cuáles son las películas que están clasificadas para mayores de edad o cuáles para mayores de 15 años, por ejemplo. Este simple hecho nos indica que este campo clasificación va a ser muy importante debido al nivel de consultas que se realizarán sobre él. Por lo tanto, lo mejor es desde ya aplicarle un índice para que cuando la base de datos crezca no vayamos a tener problemas de rendimiento o respuesta sobre esas consultas. Para ello, vamos a esta pestaña de índices, colocamos un nombre acorde, por ejemplo, película, clasificación IDX, indicando que es un índice sobre el campo clasificación de la tabla película. En la siguiente columna vamos a indicar que es un índice. Y finalmente en esta sección vamos a seleccionar los campos de la tabla que intervienen en este nuevo índice. En este caso el único campo es clasificación y vamos a dejar en orden ascendente. Con esto ya terminamos la edición, podemos cerrar esta sección y ya tendríamos la tabla película con el nuevo índice y con todos los campos que la componen. Entonces amigos, tengan presente esto que pasó acá. Decidimos incumplir la 3FN porque realmente no valía la pena crear una tabla nueva con 5 registros. Pero ojo amigos, si los datos dentro de esta tabla fueran más amplios y dinámicos, sí debíamos optar por la tabla nueva y relacionarla con una llave foránea para generar una relación de uno a muchos como ya lo sabemos hacer. Así que lo importante acá es el análisis de las situaciones, tengan muy claro eso. Ahora sí podemos decir que nuestro modelo de entidad-relación está completo y listo para aplicar la ingeniería y consolidarlo en MySQL como una base de datos real. Luego, por medio de comandos SQL, realizar todo el llenado de los datos. Pero esto, amigos, lo veremos en próximos videos, así que atentos a lo que viene. Hemos llegado al final de este video tutorial, esperamos que sea de su agrado y todo esté completamente claro. De todas maneras, en los comentarios de este video pueden dejar las dudas que tengan hasta el momento. Recuerden, somos videojuegosyDesarrollo.com, no se pierdan los próximos videos. Suscríbanse a este canal para estar siempre en contacto. Hasta una próxima. Chao.